Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo, este es su programa Novelísimo. Pues vamos a seguirle con muchísimo gusto. En amena charla aquí con el licenciado Víctor Arjona Barbosa, a quien pues en programas anteriores hemos hablado y entrevistado, o charlado mejor dicho, sobre temas históricos. Y decidimos seguirle a la plática sobre un tema muy importante, el arte, la cultura, la literatura. Y por lo tanto, Víctor, te doy la bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar presente nuevamente aquí, en la casa y en este programa. Y sin más preámbulos, entramos, Víctor. Tu primera cátedra o tu experiencia, que le quiero agregar, me corrige si estoy mal, tu descubrimiento con vocación de catedrático viene o juega en algo el hecho de que el maestro titular en la preparatoria de literatura, don Carlos Canto López, te invitó a sustituirlo en un momento dado. ¿Tú tenías escasos cuántos años? 23. 23 años. Y ya empiezas a dar... No, cátedra. antes, 22, claro, perdón. Claro, yo 22, pienso que sí. 22. Y das una primera cátedra, te dedicas a la literatura, que por algo te invitó don Carlos Canto, que pues en su buena guarda tenga el Señor. Y así descubres una vocación no solamente de catedrático, sino también en el aspecto del arte, y estamos hablando de la literatura. Y al hablar de la cultura, del arte, de la literatura, forzosamente tenemos que hablar de lo que es, lo quiero orientar de esta manera, la juventud actual, su vocación hacia la cultura, hacia la lectura, y también mucho lastre que nos acompaña, así lo quiero calificar en este momento, que no va de acorde con la ética y la moral dentro de esa cultura. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, con relación a por qué el maestro Canto me hizo la deferencia, el honor inmerecido de sustituirlo temporalmente en su cátedra de preceptiva literaria y de historia de la literatura universal, yo creo que fue porque vio en mí un alumno apasionado por la literatura. El maestro, hasta cierto punto, les dable enterarse y darse cuenta de cuando un alumno está cursando su materia simplemente por obligación curricular, porque la tiene que aprobar, aunque no sea muy de su gusto, de su agrado. Él seguramente vio en mí una persona que participaba en las clases, que preguntaba mucho, que asimilaba las lecciones. Y por eso yo creo que esa fue la razón, porque él no sabía de mi desempeño como catedrático, ni lo podía saber, porque no tenía conocimiento. El único conocimiento que tenía de mí era como alumno. El maestro Canto López se enfermó seriamente y ya no podía dar su cátedra, por lo que temporalmente me pidió que yo me ocupara. Yo cursaba en ese entonces, creo que el segundo año de la Facultad de Derecho. Era un estudiante, tendría unos 3 años o 4 años más que mis alumnos, y en el caso de la preparatoria nocturna, que también di la cátedra, tenía clase en la noche, pues me pasaba la edad, ¿no? Pero yo le di gracias porque fue la oportunidad de que yo descubrí mi vocación de profesor, y yo me he dedicado a muchas cosas, a muchas actividades. La que nunca he dejado es la de ser profesor. Tú habrás oído que hace poco, por teléfono, la coordinadora académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista me habló para comunicarme que el martes 15 de agosto comenzaba mis clases. Hasta ahora doy clases. Es una actividad que nunca he dejado. Bueno, sí la dejé un año en que fui becado por el gobierno de Francia a través de la Alianza Francesa de Mérida, a la que quiero mucho. Estudié allí 8 años en la Alianza Francesa, y actualmente estoy muy vinculado a la Alianza Francesa, soy consejero de la Alianza Francesa, ¿no?
Hace poco estuvimos en la celebración del 14 de julio, donde el director de la Alianza y el presidente del Consejo me hicieron el honor también de invitarme para ser coordinador de una mesa panel para hablar de uno de los frutos o de las consecuencias más hermosas del movimiento de ideas que inició la Revolución Francesa en el mundo, que fue la libertad de expresión. Ese fue el tema. Bien, pues dando las clases de preceptiva literaria, pues yo me sentía a mis anchas. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba y me gusta todavía leer. Encuentro en la literatura, encuentro en las grandes obras clásicas y en las modernas, todo un mundo de emociones, de pensamientos, de actitudes. Es decir, que a través de los libros uno comprende mejor al ser humano. Claro, alguien me dirá, y es cierto, al ser humano se le comprende y se le entiende la práctica, en la relación interpersonal. Se ejercita la imaginación. Sí, pero claro, pero la lectura como que te prepara, te predispone para ese encuentro con los demás, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, ¿qué mejor escuela de sentimientos, todos los sentimientos buenos y malos, todas las pasiones que agitan el corazón del hombre, que la tragedia clásica, la tragedia de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, donde vemos lo más horrendo como es un matricidio, cuando Orestes levanta el puñal para cegar la vida de su madre Clitemnestra, ese diálogo previo entre la madre y el hijo que trata de vengar la infidelidad de la madre, que junto con Egisto, su nuevo amante, en conspiración, en confabulación suya, da muerte al héroe Agamenón, el héroe de la Troya, de la guerra de Troya. Entonces Orestes es el vengador de la muerte de su padre, y como su madre es la responsable, pues ese momento previo en que, antes de asestar el puñal asesino, la duda, el diálogo es impresionante. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, ese pasaje de la Orestíada, donde Oreste va a dar muerte a la madre, donde la duda con relación al hijo que va a cegar la vida de la que le dio vida, y su hermana Electra, que lo está empujando. Ella es la madre, la autora de la muerte de nuestro padre. Ella, castígala. Y Orestes, que dice, es mi madre. Y la súplica de Clitemnestra, ¿cómo vas a lastimar este vientre que te dio la vida? Estos senos que te amamantaron y que te criaron. Es impresionante, ¿no? Entonces uno entiende la lucha de Orestes, esas pasiones, que creo que es actual. Es actual, ¿por qué? Porque yo entiendo que toda la persona que las pasiones los llevan a cometer actos atroces, tienen ese momento de debate interno, íntimo, ¿no? Pues es una de las páginas más maravillosas de la literatura, y además que refleja la realidad, la crudeza de la vida, ¿no? Y así van desfilando todos los héroes, algunos dioses en estas tragedias, Écuba triste, las troyanas, la furia de Heracles, Electra, Edipo, Antígona, todas las maravillas de esto. Entonces a mí me sobrecogía, ¿no? Aparte de que me gustaba leerlas en voz alta, porque de esa manera me entrenaba porque a mí siempre me gustó la oratoria, la elocuencia, y qué más hermoso que ir cambiando las voces de acuerdo con los sentimientos, de acuerdo con las emociones, ¿no? Y aquí cabe una pequeña interrupción. El licenciado Víctor Arjona Barbosa fue campeón juvenil de oratoria, si no me equivoco. Subcampeón nacional. Subcampeón nacional. Y que pues este don llevado a la cátedra pues complementa adecuadamente, como ahorita en tu manera de expresarte acabas sin querer, con toda seguridad que fue sin querer, hacer un alarde de esa oratoria que pues yo la estoy disfrutando nuevamente, igual que espero que ustedes también, mis amigos televidentes, porque la emotividad con que describes las emociones que te da la lectura, en este caso hablando de la tragedia griega, ¿no? Hay otro tipo de literatura que nos fue enseñado por nuestro repetido maestro don Carlos Canto López, a quien me acuerdo muy bien las innovaciones estróficas de don Manuel González Prada. Al promediar la tarde de aquel día, cuando iba mi habitual adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte la que me hizo saber que te quería. O el absurdo de la poesía, ¿no? Llevada al verso libre,
a la galandijondi jundi, La la jabrijandi jabrijandi jafó, la jabrijandi jafó, ya se deifo de este undio donde hisopo don comiso, Salamanecita. salamanecita, ¿no? Sí. Y todos nos quedamos como alumnos diciendo, ¿y qué es esto? O el ejemplo de soneto, Sí. que es una perfección de la descripción del ¿Te soneto. acuerdas de Lope de Vega? Lope de Vega, el fénix de los ingenios, le dijeron, ¿cómo hace usted un soneto? Y en ese momento improvisó y dice, un soneto me manda a ser violante. En mi vida lo he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van van los tres delante. Yo pensé que no haya consonante. Y Estoy en la mitad de otro cuarteto. Pero si me vieran el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y aún parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún parece que estoy los 13 versos acabando. Contar si son 14 y está hecho. Maravilloso, ¿no? Salió un poco a dúo, pero espero que Maravilloso. haya quedado bien Maravilloso. al aspecto Para mí, televisivo. las palabras son mágicas. Alguien dice, palabras son palabras. No, la palabra es el verbo que se escucha. Ese verbo íntimo, ese logos interno, ese discurso interior que tiene el hombre y que logra expresarlo, y hasta que logra expresarlo es cuando tiene efectividad, porque surge la comunicación y la unión con los demás. Mientras no expresemos lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos, pues no tiene efecto. Por eso la palabra es mágica. La palabra, aparte de tener una finalidad conceptual, lógica, tiene una capacidad emotiva, generadora de sentimientos increíbles, porque el hombre no solo es razón. El hombre también es sentimiento, el hombre también es emoción, el hombre también es amor, ¿no? Entonces, ahí está. Pues mira, que esto quede como el final de esta primera parte de este programa, que es una invitación para aquellos que tienen el uso de la palabra, que somos todos. Regresamos. Cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Pues Víctor, mira nada más qué bonitos recuerdos, ¿no? Y junto con estas innovaciones estóficas de don Manuel González Prada, de las tragedias, del mundo también, y me gustaría en esta segunda parte de este último programa, hablar un poquito de lo que es o de lo que fue, no sé si sigas dando cátedra de lógica, pero el arte de razonar,
que a través tuyo los libros nos enseñaron a los que vivimos nuestro primer año de preparatoria, que en esa ocasión fue. Y tú nos enseñaste a través de un razonamiento que se llaman los modos de los silogismos. Y silogismo, entiendo, y me corrige si estoy mal a tantos años de distancia de haberlo aprendido, el arte de razonar a través de premisas. Y ahí está pues sí, fue un alarde de imaginación el inventar el Barbara, Celaren, David, Feio, Cesare, Camese, Fetino, Barocco, Dadafi, Isami, Datisi, que lo aprendíamos porque sí nos lo ibas a preguntar en examen, pero además podíamos convertir al absurdo al razonar de determinada manera. Pero dentro de este mundo de lógica también nos enseñaste, y recuerdo muy bien, a algunos de los grandes pensadores que uno especialmente en mí ha hecho mella. A mí me enseñaste que Nicolás Malebranche odiaba a las mujeres porque no por lo que pudiera imaginarse. Schopenhauer. Arturo Schopenhauer. Fue Schopenhauer. Arturo fue Schopenhauer. Sí. Porque la mamá lo había despreciado y las mujeres también, y además él tenía un problema físico, era jorobado, si no me equivoco, ¿le era él? Contrahecho, sí. Contrahecho. Y bueno, entonces el detalle de los porqués los filósofos pensaban como pensaban, pero el cartesianismo me ganó. Renato Descartes, con su duda, me ganó. Y hasta hoy, y creo que guardo en mi portafolios cuando tengo que esperar a alguna persona, saco un pequeño librito que habla del cartesianismo, de Renato Descartes. Sí. Y me gustaría que en esta última parte de este último programa me hables un poco de tu vocación por la enseñanza de la lógica, que también tiene que ver mucho con la filosofía. Claro, la vocación mía es la filosofía. Lamentablemente, cuando se trató de optar por alguna profesión, no había una escuela profesional de filosofía. Aunque yo fui autodidacta, aparte de las clases del rector, don Francisco Repeto Milán, que era el catedrático de filosofía, yo tuve la fortuna de contar como maestro a un pensador que no se le ha hecho mucha justicia, pero un hombre extraordinario, un pensador de una hondura, de una profundidad muy grande, que fue el maestro don Víctor Manuel Castillo Vales. Él me enseñó la pasión por la filosofía, por el razonamiento. Tuve la oportunidad, ya pues a mediana edad, de conocer a un filósofo ingenioso, creativo, talentoso, al profesor José Luis Tejeda Muñoz, que abre su escuela de filosofía, pero abre su escuela de filosofía con un programa que no quiere supeditarlo a la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque tú sabes, la burocracia, que los programas se hagan de esta manera, que se hagan de otra manera, y entonces él es el pensamiento libre, pero no libre en el sentido de pensar lo que se me antoje, sino un pensamiento libre en el sentido de que la libertad con la responsabilidad son las facultades más importantes del ser humano, es lo que nos da nuestra dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hermanados con las cosas por la materia, somos materia igual que las cosas, estamos hermanados con las plantas y los animales. ¿Por qué? Porque somos seres vivientes, pero hay algo que tenemos nosotros que es diferente al mundo de las cosas y al mundo de los vivientes, animales y plantas, que es la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual está basada básica y fundamentalmente en la capacidad de elegir lo que llamamos libertad. Pero la libertad no es hacer lo que nos venga en gana, sino que nos antoje. Eso sería un libertinaje. La libertad tiene otra cara, va acompañada, es corresponsal, ¿no? Que es la responsabilidad. No puede haber libertad sin responsabilidad. Libertad sin responsabilidad es un absurdo, porque no es libertad sino es libertad para. ¿Y cuál es la libertad para? Para ser más personas, para alcanzar nuestra plenitud, para desarrollarnos, para que nosotros podamos ser todo aquello que podemos ser, que está en nosotros como potencia y que debemos actualizar de allá, que el estancamiento no exista,
que en aquella famosa polémica entre Parménides, que creía que el ser permanece, que es estático, que es sin movimiento, Heráclito nos enseña a decir, no, la característica del ser es que es estar siendo. Y su famosa metáfora de que no nos bañamos 2 veces en el mismo río, porque las aguas que nos bañan hoy, mañana serán diferentes, ¿no? Es cierto, el ser es más bien un estar siendo, y el hombre, la persona humana, es el único ser que se hace, que se está haciendo. Lo demás sí está hecho. Claro, alguien, un físico nos dirá, no, porque lo íntimo de la materia, la cuestión nuclear, eso es cierto, los protones, la fusión de esto, tiene razón, pero lo que nosotros vemos es que son estáticos. Ahí está, por ejemplo, los montes, ahí está Popocatépetl, sus mareas maravillaban a los aztecas y sigue maravillando a los hombres de hoy, ¿no? Pero los hombres cambiamos. No podemos decir que ningún hombre está ya hecho, sino que el hombre se está haciendo. Y que las personas que son de una manera no fatalmente tienen que ser de igual. El ser permanece, pero la forma de ser cambia, el modo de ser cambia. Y nosotros somos capaces de cambiar, como nos consta la experiencia de gente que hemos visto que se porta de una manera diferente y unos años después las volvemos a ver y parecen ser otras personas. Hay cambio, porque el ser del hombre es un estar siendo. Bueno, todo esto me lo enseña el maestro Castillo, me despierta esa vocación y tengo la fortuna de encontrar a este nuevo profesor, José Luis Tejeda, que crea un sistema muy especial, que es el tejedianismo, que a mí me ha maravillado. ¿Por qué? Porque si es cierto, la filosofía es razón. La filosofía es un pensar de manera ordenada, de manera sistemática, apegándonos a la objetividad de las cosas. Pero precisamente como el ser, lo que las cosas son, en filosofía le llamamos el ser ontológico, el ser como es, ¿no? Y no puede cambiar. Esto además nos enseña cosas muy importantes hasta fuera de la razón. Nos enseña que las cosas son lo que son. Alguien dirá, oye, eso es una perogrullada. Claro que las cosas son lo que son, sí, pero cuando nosotros nos aplicamos, no resulta que respetamos esta verdad ontológica. ¿Por qué? Porque las cosas muchas veces no son lo que son. Las cosas son lo que nos parecen. Las cosas son como quisiéramos que fueran. Las cosas son como lo que nos conviene que sean. Entonces, esta es la enseñanza filosófica. La objetividad, que es la verdad, las cosas son lo que son. La verdad está en el ser mismo. Pues eso, ahí está. Aunque no existiéramos nosotros, las cosas son lo que son. Aunque ignoráramos qué son, las cosas son lo que son. Aunque por nuestra interpretación y nuestra falta de conocimiento profundo creamos que son esto, que son aquello, las cosas siguen siendo lo que son. Entonces, la verdad son las cosas. Y en el acercamiento a la verdad es acercamiento al mundo del ser. Esto me lo ha enseñado. Y esto, claro, me lleva a considerar, y me lleva el aspecto de la ética que tú decías, porque todo es parte de la filosofía. La lógica es parte de la filosofía, la ética es parte de la filosofía, la nociología es parte de la filosofía, la metafísica es la parte fundamental de la filosofía. Todo esto lleva a enseñar algo muy importante. La filosofía nos enseña a comprender al ser y más que nada al ser humano. Los comprende. Y esto nadie lo ha podido decidir, lo ha podido descubrir, ni los freudianos con sus famosas terapias. ¿Qué es lo que determina en la mente? ¿Qué es lo que hace en la mente que la gente sea y que la gente cambie? ¿Cómo que las potencias se actualizan? Bueno, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nosotros mismos, tenemos todo lo que podemos ser en un futuro. Nada puede ser si antes no está en nuestra naturaleza, ¿no? Así como nosotros por naturaleza no podemos volar como los pájaros, pero sí podemos volar en virtud de que el hombre tiene en su naturaleza la capacidad de pensar, de descubrir, de hacer ciencia y de hacer tecnología, y fabrica el avión y volamos mejor que las aves, ¿no? Mira, pues mira que ya no quise ni siquiera meter mi cuchara, como les digo los yucas, para interrumpir tan hermosa pincelada de cátedra que nos acabas de obsequiar. Ojalá y este programa que pues nos vamos a encargar, los que estamos pues ahí en este mundo de la difusión, de hacérselo llegar, de conservar este programa para repasarlo de vez en cuando
y de podérselo, pues por la vía cibernética, que son varias, se ve en YouTube, se puede enviar por Facebook, se puede mantener en el Internet, para hacérselo llegar a las gentes que apreciamos y a las gentes comunes y corrientes, que a veces ni siquiera tienen que estar tan cerca de nuestro sentimiento, porque me parece que son cuestiones básicas que hay que repasar para un mejor vivir, sobre todo en la actualidad, donde estamos inmersos en unas condiciones tales que en algunas partes de México inclusive ya se trata de sobrevivencia más que de vivencia, y no tiene caso poner ejemplos de ninguna naturaleza, simple y sencillamente que nos lamentamos que este aspecto de la cultura, mientras más te metas en ello, más descubrirás, pues me estoy dirigiendo al televidente, estimado televidente, más descubrirían todos ustedes vetas que si se trabajan bien pueden sacar el oro que está guardado en cada uno de nosotros. Víctor, muchas gracias. No, mucho gusto, Muchas un placer. Gracias. Esta es tu casa y espero dentro de no mucho tiempo volverte a entrevistar y volver a convivir contigo. ¿Cómo no? Gracias, maestro. Buen día. Mis estimados televidentes y amigos, a ustedes también muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.